De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlin. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Muy bienvenidos a este Paren el Mundo del martes 9 de junio. Muchísimas gracias por la escucha, por la audiencia. ¿Cómo estás, mi queridísimo compañero Brian Majlin? Buenas tardes, Denise Mota. Muy bien. ¿Y usted cómo le va? Muy bien, muy bien. Llena de incertidumbres, rodeada de incertidumbres. Yo te voy a preguntar. Como por ejemplo, después, ¿quién va a ganar el Mundial? Como por ejemplo, bueno, de eso ni hablemos porque en 2 días arrancaremos en esa expectativa. Pero igual, antes de eso, de que la pelotita gire, la pelotita, tenemos que ver cómo terminan, por ejemplo, las elecciones en Perú, por ejemplo, para hablar de una de varias incertidumbres y lo que va a pasar en las próximas horas. Y lamento traer de vuelta ese tema del cual nunca hemos salido, también hay que ser muy honesta. ¿Cómo van a ser las próximas horas en Irán? Porque hubo ahí hechos la noche pasada que están generando reacciones y de todo eso vamos a hablar, pero no quiero estar adelantándome a los hechos. Antes también saludo nuestro enorme equipo que nos acompaña todos los días: Alejandro Correa, operador de radio; Joaquín González, operador de video; Francisco Musso en asistencia técnica y producción; y nuestro queridísimo productor Gonzalo Yuria. También saludar a nuestros oyentes, televidentes que pueden escribirnos sobre los varios temas que vamos a tratar acá al día de hoy y otros temas también que ya tratamos o temas que quieren que tratemos en Paren el Mundo. Pueden escribirnos siempre y en todo lugar y momento al 099-891-888. ¿Algo más que aportar? De todo, no, que nos manden comentarios, por supuesto, en relación a qué temas creen que quedan pendientes por resolver en estas semanas y si creen que van a ser resueltos o van a aprovechar los actores políticos en pugna para destrabarlos durante el Mundial cuando las miradas estén atentas a otra cosa, o si por otro lado creen que en realidad se van a suspender, por ejemplo, las problemáticas o las cuestiones que están siendo acuciantes en cuestiones de guerra, por ejemplo, en cuestiones de disputas legales también, ¿por qué no?, en otros sitios. Y electorales también. Bueno, eso ahí tenemos de por medio no solo Perú, tenemos dentro de poquito Colombia, en el medio del Mundial va a tener también su segunda vuelta. Tenemos que ver si se destraba o no se destraba la situación en Bolivia, por ejemplo, en términos regionales. Tenemos que ver qué pasa con Argentina, que hay debates muy profundos ahora en términos de se mete a la vanguardia en la discusión sobre inteligencia y desinteligencia, si me permitís, artificial, porque el presidente Milei, hay novedades sobre eso, mandó un proyecto de ley para admitir empresas o sociedades no humanas. No humanas. Así que sobre eso también vamos a hablar después más adelante. Después no quiero spoilear sobre lo que tenemos hoy, pero es interesante empezar a ver cómo algunos países de la región, específicamente mi país, intenta ponerse, diría Javier Milei, a la vanguardia. Claro, una vanguardia con muy poca meditación sobre el tema, ¿no? Justo ayer hablábamos con Mónica Nieves sobre los riesgos de esa ciberseguridad, sin ninguna seguridad, ¿no? Ciberdeseguridad, inseguridad. Yo ya le puse un nombre, es la vanguardia irreflexiva. Perfecto. La vanguardia irreflexiva. Ese es mi nombre para la nueva campaña de Javier Milei en torno a incorporar no solamente estas sociedades no humanas en términos de inteligencia artificial, que después más adelante vamos a ver un poco de qué se trata, sino también para alinearse decididamente, y lo vimos también cuando hablamos sobre los gemelos sociales, los gemelos digitales sociales, esa idea de utilizar la inteligencia artificial para aplicación en el otorgamiento y en la administración de los planes sociales. Aparentemente, las reuniones de Javier Milei y los diferentes sectores políticos en Argentina con Peter Thiel, con este magnate dueño de Palantir, no fueron en vano y no fueron solamente reuniones amistosas para ver ¿y qué pensás del mundo? Me parece que se vienen decisiones y definiciones que, bueno, habrá que ver hasta qué punto las puede impulsar y no tiene resistencia parlamentaria
o social, por otro lado, y veremos de qué manera se llevan adelante. En principio, Peter Thiel, que hasta ahora había comprado una mansión de $12 millones, que iba a quedar supuestamente por 2 meses viviendo en Argentina, ya anotó a sus hijos en la escuela, con lo cual parece que se queda en Argentina. No estaba tan decidido a irse. No, encontró terreno fértil, ¿no? Desde todo punto de vista poético, literal o concreto. Es bastante literal y metafórico, pero bastante literal la idea del terreno fértil, porque uno de los principales elementos que necesita el desarrollo de este tipo de tecnologías es precisamente territorio, recursos naturales, que en Argentina son vastos, y grandes extensiones. Así que todo eso aparentemente estaría disponible para los intereses de Peter Thiel y de Palantir. Muy bien. Veremos. Más adelante lo vamos a charlar. Veremos. Así que entre incertidumbres y desinteligencias naturales o artificiales, empezamos por las 5 noticias internacionales del día. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, justo con Perú empezamos y con Perú por ahora seguimos, porque sigue también la expectativa por saber quién ganó las elecciones presidenciales del domingo, cuando se llevan contabilizadas el 95,98% de las actas. El izquierdista Roberto Sánchez sigue arriba, sí, desde como dejamos ayer, sigue arriba de la derechista Keiko Fujimori con poco más de 20,000 votos de ventaja, pero en este contexto, el director de la consultora Ipsos, Alfredo Torres, dijo que esa tendencia podría variar. Torres indicó que los modelos de proyección elaborados por la encuestadora muestran una posible ventaja para Keiko Fujimori. Según explicó, esta tendencia respondería en gran medida al respaldo que la candidata obtiene en el voto en el exterior, ¿no? en el extranjero. Torres indicó que las actas impugnadas también es otro factor, otro elemento que podría terminar favoreciendo a Fuerza Popular. El grupo que falta considerar, dijo, son las mesas impugnadas y observadas. La mayoría se encuentra en Lima, una zona donde Fujimori obtiene una amplia votación. Algo de eso dijimos ayer al terminar el programa, que a pesar de la ventaja por ahora de Sánchez, hay que esperar hasta el final. Dos elementos para aportar en torno a esto. Lo primero tiene que ver con quién es Ipsos, esta consultora, y específicamente Alfredo Torres. Es el mismo que el domingo, luego de que terminara la elección y comenzara el escrutinio, anticipó en el preconteo que hacen con 1.000 mesas testigos, 1.000 actas testigo en relación a cómo había salido la elección, había anticipado que Roberto Sánchez ganaría con un 50,3%. Esto no quiere decir que no pueda ahora desdecirse, sino que en la primera vuelta era también quien había anticipado el triunfo o el pasaje a segunda vuelta de Roberto Sánchez junto a Keiko Fujimori, cuando toda la tendencia en el escrutinio hasta que se contabilizaron todos los votos, sobre todo de la zona rural, la zona de andina y demás, donde claramente Roberto Sánchez gana en algunos sitios hasta con el 88% de los votos en relación a Keiko Fujimori, logró finalmente pasar y traspasar la primera vuelta y llegar a esta segunda vuelta. Ipsos, entonces, es esta consultora que anticipó en ese momento, entonces tiene ese prestigio y además realiza un preconteo con las actas, insisto, no hace el preconteo sobre boca de urna, sino con las propias actas, con 1.000 actas. Este preconteo ahora, dice Torres, podría cambiar por esta incorporación de votantes. Recordemos que en el extranjero hay 1.200.000 personas habilitadas para votar, pero votaron 320.000 aproximadamente. Este absentismo, que en el exterior es más profundo que en otros sitios, igual es una tendencia creciente en las elecciones peruanas. Esta fue la segunda vuelta con un 25% de ausentismo, y es la vez que más votantes no participan en una segunda vuelta en los últimos 20 años, con lo cual todas esas otras segundas vueltas que perdió Keiko Fujimori tuvieron un poco más de participación. En este caso, evidentemente, la merma sigue siendo mayor, con lo cual demuestra hasta qué punto el sistema político, sobre todo el sistema de la elección del Poder Ejecutivo, tiene muy poca legitimidad en este momento en Perú. Recordemos que incluso en el exterior, que llama incluso en el un poco la exterior, atención, por supuesto, ¿no? aunque en este caso esos 320.000 votos del exterior, que son los que explicarían, según Torres y según muchos analistas, la posibilidad de que Keiko finalmente revierta esta tendencia o empiece a revertir esta tendencia, son 320.000 sobre 1.200.000, la mayoría enfincados en España, en Argentina, también en Estados Unidos.
por ejemplo, en Uruguay había solamente, lo habíamos dicho la otra vez, solamente 2.000 personas aproximadamente peruanos habilitados para votar. En este caso, Keiko está en este momento a 20.000 votos, queda un 3 y pico por ciento de actas por contabilizar, porque el resto ya fueron impugnadas y observadas. Sobre ese porcentaje es donde Keiko tiene un 65% de los votos en el exterior, por ahora, o sea, una ventaja fuerte sobre Roberto Sánchez, y le alcanzaría o le dejaría muy cerca de Roberto Sánchez. Digo, las impugnadas efectivamente son muy pocas, y en el caso de que se contabilizan esos votos son 2.000, 3.000 votos quizás. Claro, no hacen la diferencia en este momento. No hacen la diferencia en este momento, y no harían la diferencia en el caso de cualquier otra elección, pero en el caso de Perú, donde están realmente en un empate técnico, más allá de que ahora uno tenga 20.000 más, claro, al principio Keiko tenía 120.000, después Roberto Sánchez tenía 35.000, ahora están 20.000 arriba. Realmente el empate es absolutamente técnico y real, con lo cual quien gane va a ganar por muy poco margen, incluso por mucho menos de aquella histórica segunda vuelta donde Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016 le había ganado a Keiko Fujimori por solo 41.000 votos, y había sido como la victoria más estrecha que había tenido algún candidato presidencial alguna vez en el caso de Perú. Veremos cómo sigue, pero claramente la tendencia es empieza a demostrar que no hay todavía un ganador, y que eso que decíamos, que para el 28 de julio va a asumir el futuro o nuevo presidente o presidenta, y que para mediados de julio recién se va a conocer el dato definitivo, tiene que ver con que claramente pareciera ser que hasta que no se conozca lo que ocurre con las impugnadas, hasta que no se reconozca el escrutinio definitivo, habrá que ver si reconocen los resultados. Todo es posible, está final abierto. Sí, literal. Roberto Sánchez ya salió a cuestionar, por supuesto, a Alfredo Torres y a Ipsos, y a decir que era muy poco prolijo que un método científico como el que habían aplicado ahora de repente se revierta. Bueno. Pero bueno, veremos. Ok, veremos. Bueno, también veremos qué va a hacer Estados Unidos, como adelantamos al inicio de Para en el Mundo, porque el presidente Donald Trump acusó a Irán de derribar un helicóptero militar estadounidense sobre el estrecho de Hormuz, y afirmó que responderá al ataque. De hecho, todas las agencias internacionales están muy atentas a eso. Es el tema internacional, digamos, del norte en ese momento. Nuestro ejército me acaba de informar que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba sobre el estrecho de Hormuz, escribió Trump en una publicación en su red social Truth. Había 2 pilotos involucrados, ambos ilesos. Sin embargo, Estados Unidos debe necesariamente responder a este ataque, eso escribió. Este incidente es el último estallido de violencia que amenaza la tregua, la cual ha sido puesta al borde del colapso por repetidos enfrentamientos en toda la región, y hoy es bastante obvio o lógico pensar que se va por los aires, ¿no? Además, un comentario que nosotros ayer traíamos así a modo de información y a modo un poco también de comentario, que Trump iba a probar su popularidad en el partido de ayer en el Madison Square Garden, conocido como el estadio más famoso del mundo, como todo Estados Unidos, siempre es más, ¿no? Bueno, de hecho, Trump fue muy abucheado, trató de salir airoso cuando le preguntaron, dijo que había sido muy divertido, en realidad, y los Knicks perdieron. O sea, además de todo, ellos venían... ¿No estabas diciendo que es mufa? Bueno, no sé, yo espero que los oyentes y los youtubers videntes saquen sus propias conclusiones, porque la cosa era... Vos das los datos. Claro, pero pensemos, ¿no? Venían los Knicks con una ventaja de 2-0 contra el San Antonio Spurs, y juega en su casa y pierde. O sea, ahora 2-1, se disminuye la ventaja, y los fanáticos obviamente no están para nada divertidos, así como no estará para nada divertido Trump, porque salió una nueva encuesta, de nuevo Ipsos, con Reuters, sobre la popularidad de Donald Trump. Es una encuesta periódica que se hacía casi toda la semana por Reuters. Ahora bajó un poco la frecuencia. Salió la recién ayer de tarde, que muestra que Trump sigue muy cercano a los mínimos históricos de aprobación de él. Ahora tiene 35% de aprobación. Su mínimo registrado fue un 33% durante su primer mandato en 2017. Lo que tira para abajo Trump es especialmente
un derivado directo de la guerra en Irán, porque para 59% de los encuestados, los combustibles van a continuar subiendo. Un 70% desaprueba la gestión de Trump sobre el coste de vida, ¿no? Es como una medición de Ipsos que mide eso. Por ejemplo, ahora Trump tiene un 70% de desaprobación y Biden finalizó su mandato con un 63%. O sea, que a medio de mandato Trump ya tiene la desaprobación del final de la gestión de Biden sobre la gestión sobre el costo de vida. Además, 25% dijeron que aprueban los ataques al Irán, 23% dijeron que no saben y un 53% dijeron que no aprueban. O sea, es una mayoría un poquito más que técnica. Y además, un dato interesante que trae esa encuesta Reuters Ipsos actualizada es que si las elecciones al Congreso fueran hoy, ¿no? Recordemos que hay elecciones de medio de mandato en noviembre. Si fueran hoy, un 41% contestó que votarían a los demócratas y un 37% a los republicanos. Estamos en margen de error porque es una encuesta con 2 puntos porcentuales y se hizo con adultos en línea también, con lo que conlleva estos tipos de encuestas. Pero Trump tiene más de una razón para estar de mal humor. Primero porque perdió en casa con sus Knicks y después porque su popularidad no logra levantarse. Sí, y aunque luego del derribo de este helicóptero anuncia que serán, aunque no quisieran tener que serlo, tendrán que responder de alguna manera vehemente por parte de Estados Unidos, demuestra hasta qué punto está en lo que decimos nosotros empantanado. Empantanado y por un filo, sí, está por como, un hilo. está encerrado en una propia lógica. Entró a un conflicto bélico con una lógica, no está pudiendo salir bajo esa premisa y no consigue los logros que se había trazado al principio, más allá de si duraba poco o mucho, que es un tema en discusión, pero digo, más allá de si él había dicho que iba a durar poco, él tenía 2 o 3 premisas que no las pudo cumplir. La primera, la idea de un cambio de régimen, del régimen teocrático gobernado por el ayatolá, no pudo salir del líder supremo, más allá de que hayan asesinado al líder supremo, y ayer se cumplió 100 días desde ese momento, entonces hubo un recordatorio importante en Irán al respecto. No logró tampoco destrabar la idea del programa nuclear, aunque ahora podría estar sobre la mesa del eventual acuerdo. Frenar el programa nuclear iraní sería la moneda de cambio, liberar el estrecho de Hormuz, que estaba libre, recordemos, antes. Exacto. Pero tampoco pudo, negociar por ejemplo, lo que ya había de antes. Pero no tuvo capacidad de negociar, por ejemplo, el programa de misiles balísticos iraní, que es una de las grandes preocupaciones que tiene Netanyahu en Israel específicamente. Y sobre ese otro tema, porque Irán, por un lado, tiene ahora este renovado frente abierto con los Estados Unidos a partir del derribo de este helicóptero, pero también insiste con la idea de que tiene que cesar el ataque de Israel en el Líbano y la incursión israelí en el Líbano y los ataques que según Israel son de ambos lados porque recibe los ataques de Hezbollah, entonces también hay que ver cómo se destraba eso. De hecho, advirtió a Israel sobre los ataques contra el Líbano en específico. El vicepresidente del Parlamento iraní, Hamidreza Haji Babaei, es difícil ese nombre, amenazó con bloquear el Mar Rojo si Estados Unidos e Israel continúan sus ataques contra Irán y Líbano. Sus palabras hacen eco de la declaración del lunes del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Ismail Qani, quien prometió crear un nuevo cinturón de seguridad desde el estrecho de Hormuz hasta el Golfo Pérsico y el estrecho de Bab el-Mandeb que separa el mar Arábigo del Mar Rojo y del Canal de Suez. Ahí obviamente entran en juego los grandes aliados iraníes que son los hutíes de Yemen, que tienen la posibilidad y que ayer amenazaron y advirtieron que si no cesaban los ataques en el Líbano iban a introducir cortes o recortes a la circulación en ese otro estrecho. Y no es casual que en este momento esté siendo anunciada, en este momento, digo hoy mismo, no sé si ahora en estos minutos, pero en las últimas horas, la construcción de un ferrocarril en Turquía, entre Turquía y el gobierno de Arabia Saudita, anunciaron la construcción de un ferrocarril que va a ir desde Turquía hasta Omán, pasando por Arabia Saudita y por diferentes países del Golfo, pero eludiendo Emiratos Árabes Unidos. Digo, no es casualidad porque están viendo la forma de trasladar petróleo y otros recursos eludiendo precisamente el estrecho de Hormuz, que es uno de los principales conflictos que ha desatado a nivel comercial y a nivel internacional y en precios de combustible y de gas y demás, la cuestión de la guerra desatada desde el 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel. Sí, y por último, para hablar un poco de los impactos
efectos de esa guerra, ¿no? En el estrecho que afecta el tránsito por el estrecho de Hormuz, la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, hoy informó un estudio, resultados de un estudio que hicieron, un estudio comparativo, en donde muestra, por ejemplo, dice, ¿no? Un conflicto a más de 11.000 kilómetros de América Latina y el Caribe ya llegó al precio del pan de tu desayuno. Y así es porque el combustible aumentó en todos los países del continente americano. Bueno, en Estados Unidos hemos noticiado 46%, pero también acá, más cerca de nosotros, en Uruguay, acá en Uruguay 6%, en Argentina 18%, en Brasil 7%, en Chile 24%, en Perú 43%, en Colombia 2,5%, en México 10%, en Canadá 24% y en Bolivia 0%, lo que no quiere decir que el combustible no sea exactamente el punto neurálgico de las protestas y toda la inestabilidad política, social y económica que está viviendo el país. Así que Hormuz también actúa acá. De hecho, en Bolivia, uno de los principales causales de las protestas es el combustible adulterado, exacto, recordemos, por el cual ya hay 3 exgerentes o gerentes o altos gerentes de los yacimientos petrolíferos bolivianos acusados en la justicia, con lo cual, ojo también con ese otro tema, porque se viene discutiendo algunas cosas en relación a cómo liberarán los bloqueos en Bolivia, y me salgo un poco de lo que veníamos hablando para pensar un poco Bolivia, porque le dejamos de prestar un poco de atención, aunque ayer mencionamos algunas cuestiones, pero el Ministerio de Defensa anunció hoy que va a implementar un plan, dijo con diálogo, pero con todo el peso de la ley. Recordemos que se aprobó el estado de excepción, ¿sí? La posibilidad de aplicar el estado de excepción. No se declaró el estado de excepción, pero sí se promulgó esa ley, se aprobó y se promulgó esa ley. Entonces, el Ministerio de Defensa se prepara también para actuar en relación a el conflicto desatado con los bloqueos y con las diferentes organizaciones sociales, mientras algunos senadores como Branko Marinovich, justamente no apoyando las organizaciones, dijo, ojo, porque entre los narcoterroristas van a armar una guerrilla en Bolivia. Y están también abonando el terreno y preparándolo para eventuales intervenciones extranjeras. Ojo con eso. Sí. Cada uno se va armando con sus armas, ¿verdad? Bueno, volvamos a Estados Unidos, pero para el Mundial, ¿te parece? Sí. Ya entramos en clima mundialista acá también, si bien que no exactamente de forma festiva, porque el Ministerio de Juventud y Deporte de Somalia defendió el martes al árbitro somalí Omar Artan, a quien se le negó la entrada a Estados Unidos el sábado. Está pasando con una serie de delegaciones de personas, ¿no? También irán, aunque los jugadores del seleccionado van a poder jugar, parte de la delegación tampoco obtuvo el permiso de entrada. Bueno, a ese árbitro somalí, Omar Artan, se le negó la entrada a Estados Unidos el sábado, donde tenía previsto arbitrar durante el Mundial que empieza pasado mañana. A pesar de los intensos esfuerzos diplomáticos y las negociaciones con las autoridades pertinentes del gobierno de Estados Unidos y la FIFA, con el objetivo de alcanzar una solución inmediata, lamentablemente no fue posible lograr un resultado positivo. Así declaró la institución en un comunicado de prensa. Estados Unidos le negó la entrada al árbitro el sábado. La patrulla fronteriza de Estados Unidos explicó a la agencia France Press que el árbitro fue considerado inadmisible debido a problemas con sus antecedentes y se le negó la entrada al país. Lo mismo pasó con integrantes del equipo deportivo de Irán. Sí, específicamente con Ayman Hussein, un delantero iraquí que fue retenido en el aeropuerto por más de 7 horas para ser interrogado, luego fue liberado y pudo ingresar al país, en este caso a diferencia del árbitro somalí. Pero bueno, imagínate, ¿no? Un jugador que llega para disputar el Mundial y es interrogado durante 7 horas. Claro. ¿En qué condiciones queda, no? Claro. Hay que ver eso. Pero bueno, claramente una muestra a grandes rasgos y trazos de lo que puede ser otra cuestión que tiene a trabajadores locales en alerta por el Mundial, porque trabajadores de hoteles y restaurantes de varias ciudades norteamericanas que serán sede de partidos del Mundial advierten de inminentes conflictos laborales y posibles huelgas, pocos días antes del inicio del torneo que comenzará el jueves. Según informa el diario británico The Guardian, en Los Ángeles alrededor de 2.000 trabajadores del SoFi Stadium, representados por el sindicato Unite Here Local, votaron masivamente a favor de impulsar una huelga, ya que buscan un nuevo contrato colectivo con aumentos salariales, además de protección frente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sobre todo, ojo, ahí aparece el ICE, que parecía dormido, pero no está tan dormido. Cajeros, lavaplatos, cocineros, mozos y otros empleados del estadio podrían declararse en huelga en cualquier momento en ese escenario en el que se jugará el partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay
el sábado. Bueno, también inaugural para Estados Unidos. Recordemos que antes tenemos el jueves el partido de México y Sudáfrica. Exacto, en Ciudad de México, Estadio Azteca. Antiguo, ¿no? Estadio Azteca. No, está a la vista que también para una serie de organizaciones, colectivos, es el momento de hacerse ver, ¿no? De hacerse escuchar. En Brasil pasó lo mismo. Tenés todos los flashes, tenés todas las cámaras, tenés todo el mundo con los ojos puestos ahí. Si hay un momento para salir a reclamar ejercer o manifestarte y ejercer presiones, ahora van a querer solucionarlo de todas maneras. Yo no digo que sea la mejor manera la solución que busquen las autoridades norteamericanas, pero claramente si vos ejercés una huelga en el estadio donde tienen que hacer el partido inaugural, o por lo menos el partido inaugural para Estados Unidos en su propio país, y no llegan a un acuerdo, es difícil de imaginar. Yo creo que van a acordar y van a encontrar la forma de destrabarlo. Insisto, aunque temporalmente, ¿no? Aunque temporalmente y aunque no sea quizás la mejor forma que querían los trabajadores. Por eso denuncian ahí, por eso mezclan la necesidad de mejores condiciones laborales con la denuncia de ICE y su posible incursión o intervención. Digo, ahí se están atajando. Bueno, vamos a hacer una huelga, pero lo que nos pase, hacemos responsable a ICE también un poco. Claro, también una forma de externalizar o de hacer como más comprensible a los ojos del mundo condiciones que deben, ¿no? Suceder todos los días con mucho migrante ahí adentro también. O sea, que eso puede aumentar la precarización laboral. Puede no, seguramente aumenta la precarización laboral. Bueno, vamos a seguir con Par en el Mundo, que hay mucho todavía para hablar y veamos lo que viene. Lo que viene. Después de la tanda, vamos a México. Va a estar con nosotros la periodista Tania de Tomás, acá en estudios, en su segunda visita acá para En el Mundo, en el marco de su ciclo sobre migraciones. Tania nos va a contar sobre la comunidad mexicana acá en Uruguay, cómo viven desde afuera de su país el Mundial, que empieza pasado mañana, empieza a disputarse exactamente ahí, además de otras experiencias, de otras vivencias y también de otras percepciones sobre México. Más adelante vamos a conversar con el periodista Sebastián Lacunza, que desde Buenos Aires nos va a hacer una actualización muy bienvenida de la realidad política, la cambiante realidad política y social. La cantidad de cosas que pasan en Argentina por Dios semana. Mío. Se vive en Argentina en años de perro. Yo digo siempre que increíble. Por cada año del mundo son 7 años argentinos. Así que y ahora más, ¿no? Con el Mundial, la intensidad que manejan, muchachos, por Dios. No, olvídate. O sea, está. Ya venimos. 1, 2, 3,
Paren el mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlin. Estamos en todo lo que haces, también cuando disfrutás de tu hogar. Con el plan inteligente para hogares, accedes al precio más bajo durante 20 horas de lunes a viernes. Y los fines de semana y feriados, todo el día. Conoce más y simula tu ahorro en ute.com.uy. UTE, avanzamos con energía. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Vas a pintar? Confianza Color. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, Confianza Color. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Paren el mundo. Me quiero subir. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Estamos escuchando a Natalia Lafourcade, que estuvo acá en Montevideo en un concierto espectacular. Y Los Ángeles Azules con la canción Nunca es suficiente, porque en esta columna de Voces Migrantes nos subimos, como no, a la ola mundialista y viajamos a México con Tania de Tomás. ¿Cómo estás, Tania? ¿Cómo andan? Me saqué las ganas de escuchar esta canción porque me encanta. Y dije, bueno, México, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es hermosa. Una excusa Una buena excusa. Bueno, está bien. Hermosísimo, hermosísimo. Bueno, y entonces vos escuchaste a mexicanos en Uruguay sobre muchos temas. Sí, básicamente hablamos sobre si están contentos o no con... fue una excusa el Mundial, ¿no? Digámoslo. Sí, ya van a ver, somos muy poquitos los mexicanos que tienen residencia hoy en Uruguay, pero nos pareció una buena forma de acercarnos a México desde otro lugar, ¿no? Los mexicanos están contentos con que sea el Mundial, que supone también para la sociedad mexicana, visto por ellos esta inauguración del Mundial allí, también esta coorganización con Estados Unidos y Canadá, las dificultades, el contexto geopolítico. Bueno, hablamos un poco de todo
todo eso y también cuáles son los desafíos para el gobierno, ¿no? Para Claudia Sheinbaum, cómo lo ven ellos desde acá y también en conversación con sus familias, Claro. ¿no? Y entonces, bueno, hablé con 4 mexicanos, van a escuchar el audio de 3, pero para poner un poquito en contexto esto que les decía, en Uruguay la comunidad realmente es pequeña, según la Dirección Nacional de Migración, se otorgaron desde enero de 2023 a abril de 2026 295 residencias a personas con nacionalidad mexicana. Así que realmente son muy poquitos. Chiquito. Sí, y además me imagino pensando un poco en la anterior visita que no sé si viste cuando hablamos sobre la comunidad cubana, acá me imagino también con otra realidad y con otra búsqueda, digamos, Claro. en su migración. Sí, de hecho, con los que yo hablé, que no significa que sean todos, No, pero bueno, después les cuento, pero hay un académico que hace ya como 5 años que está acá, casado con una uruguaya, después también hay otra persona que se dedica al diseño gráfico que hace 7 años que está acá, o sea, tal cual, el contexto migratorio es un poco distinto, por lo menos con ellos que conversé, y entonces, bueno, también plantear como esta visión que tienen ellos de México está bueno, y en contexto de mundial, que también hay muchas cosas, los escuchaba ahora decir, es una oportunidad, es una plataforma también para plantear reivindicaciones, para, digo, el foco está puesto ahí, y entonces, bueno, si hay que hacer algunas reivindicaciones o hay que hablar de algún tema, es un buen momento. También es cierto que hay mucho ruido y entonces a veces el ruido no es tan buen amigo, pero bueno, hablamos de todo este tema con los 4 mexicanos. Solo a modo de repaso, porque ya sé que están los jueves las columnas de Facundo. Sí, con Facu Verdún. Pero bueno, para hacer como un repasito así rápido, ya saben, México organizó 2 mundiales, el del 70 con Pelé a la cabeza, gana Brasil, y el del 86 con Maradona, la mano de Dios, la victoria de... Me hacía así. Exacto. Bien, gracias Tania por traer este tema. Para dar esta mano. Uno para vos, uno para mí. Qué suerte, ¿no? Qué suerte. Escuchaba antes, decía, bueno, qué suerte. Menos mal. La particularidad de esto, bueno, además de que son en México, empezó la inauguración se dio en el Estadio Azteca también, el cierre, esta final. Bueno, el Estadio Azteca se van a enfrentar, como decíamos, el jueves, México y Sudáfrica. Es la tercera vez que este estadio se pone como al hombro este partido inaugural, que también ha traído muchas cuestiones, ¿no? Políticas, sobre todo con esto de los abucheos a los presidentes. Ahora Sheinbaum ya lo vamos a ver, pero Sheinbaum no va a asistir, entonces bueno, por ese lado no lo habrá, pero sí que hay una expectativa y un clima, como decíamos, geopolítico importante, y esta coorganización con Estados Unidos que obviamente hay una tensión ahí. No es lo mismo, digo, organizarlo solo como fue en el Mundial del 70 y el 86, más allá de los contextos políticos que también existían en la época, sí, claro, que coorganizarlo sobre todo con... Canadá sí, pero con Estados Unidos teniendo la mayor parte de los partidos. A la sombra de Estados Unidos. Sí, no solo a la sombra, sino que además también como con un momento donde en Canadá y en México se podría decir que los titulares del Poder Ejecutivo podrían estar un poco alineados en términos ideológicos, y con Trump no necesariamente. No. Exactamente. Bueno, hablé de esto con Ricardo, que como les decía es uno de los mexicanos, él es de Ciudad de México, del DF, van a ver que habla un poco del contexto y cómo se está viviendo allí. Vive en Uruguay hace 5 años y estuvimos conversando de esta ilusión de que se haga el Mundial en México. Y bueno, un poco sí, ¿no? Porque siempre, yo sé, la ilusión de tener ahí el Mundial en tu casa, aunque bueno, también es un poco como una ilusión, ¿no? Porque en realidad es que el Mundial casi que va a ser en Estados Unidos todo. Pero bueno, me parece que sí, ¿no? Es un país como muy futbolero y que tiene esa ilusión de, ¿cuándo nos va a ir bien el Mundial por fin? Entonces un poco tener ahí la oportunidad de tener los partidos con tu público sí les da ilusión, ¿no? Tal vez que también está habiendo mucho problema también con la gente que está enojada con todo el dinero que están gastando para arreglar los estadios, para pintar las calles, o sea que siempre es como esa tensión, ¿no? La campaña está de pintar ajolotes en la Ciudad de México, no sé si viste, y la gente estaba quejándose, digo, sí, está ahí el ajolote en la glorieta, pero están inundando las calles en las noches, ¿no? Entonces, como un poco incongruente también. Bueno, ahí lo escuchaban. Vamos a ir por partes porque habla de varios temas. Sí. El primero es esta de la ilusión, ¿no? Del que el Mundial, lo que decíamos, que se va a jugar casi todo en Estados Unidos. Modo de repaso, los anfitriones, o sea, se va a jugar 48 selecciones, 104 partidos, más que en ningún otro Mundial.
13 en México, 13 partidos en Canadá y claro, 78 en Estados Unidos. Es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia y aparte en dónde se juegan también, ¿no? Se van a jugar en México concretamente en 3 estadios. ¿Qué tema con el de los nombres de los estadios? Nombres, ¿Qué cosa? Pero esto es un cambio de época, diría, ¿no? Total. Es un cambio global, está pasando en todo el mundo. Total. Que se ve también acá y queda como muy expuesto, ¿no? Porque esto del Estadio Azteca pasa a llamarse Estadio Banorte, porque bueno, en el 2000, ahora, el año pasado se hicieron un montón de remodelaciones, sobre todo, o sea, en el estadio mismo, y entonces, sobre todo en las zonas VIP, y entonces, claro, bueno, se cambió de nombre. Ahora, como la FIFA prohíbe nombres comerciales en la sede, se va a llamar Estadio Ciudad de México, después el BBVA pasa a ser el Estadio de Monterrey y el Akron de Guadalajara. Así que, bueno, esos son los 3 estadios en los que se van a disputar estos 13 partidos. Y Ricardo también hacía referencia, no sé si lo escuchaban ahí, a los ajolotes, la ajolotización, espero decirlo bien. Ajolotización. Es algo así en la Ciudad de México. El ajolote es un anfibio, un tipo de salamandra y bueno, un símbolo de México. Y la presidenta, bueno, ahí se hicieron un montón de pintadas, también de color morado. Se pintan estos ajolotes y luego, bueno, hay una polémica porque se borran un poco, como que hubo inundaciones posteriores, entonces esto de que, bueno, pintan la ciudad a causa, o sea, como para el mundial, pero no se arreglan. Maquillaje. Exacto, como que no se arreglan algunos temas más estructurales. De todas formas, Sheinbaum respaldó esta decisión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, de esto, de pintar las calles y de colocar ajolotes, pero bueno, lo traía este chico mexicano, Ricardo, exacto, gracias, con el que charlábamos. Y algo que también ustedes lo traían en otros programas, es esto de que no se percibe como el clima mundialista. Yo hablé con ellos la semana pasada. Y entonces estuvimos charlando un poco de que, bueno, ya ahora hay espíritu, ¿no? Que una semana, México también es súper futbolero como nosotros, como todos los que estamos ahí. Todos los que representamos los países de la mesa. No sé si todos somos futboleros. Sí, estamos disputándonos ya, tenemos muchas peleas. Tenemos el Mundial, después tenemos la Copa Libertadores, estamos peleando por un montón de cosas acá. Futbolista con criterio, ¿viste, Tania? ¿Qué quiere decir eso? ¿Me está diciendo que yo no? Me estoy metiendo en un tema. Es increíble. Mío. Ay. Bueno, seguimos. Bueno, cuestión... Divorcio en puerta. Yo no quiero ser la responsable de esto y tampoco testigo. Mamá y papá se pelean. Se peleaban antes del mundial, ¿viste? Bueno, nada, eso, como que el clima y la expectativa está medio ahí quedado, digamos. También yo lo noto acá, en Uruguay. Capaz que porque no soy de las más futboleras, pero también noto como que de a poquito se va. No sé si es... Muy lento, está un poco chato todavía. Podemos preguntar, yo tampoco veo a mucha gente... ¿Vos estás como en clima? No, mentiroso. A los que nos están escuchando y a los que nos están viendo, al 099-891-888, que nos cuenten si están con espíritu mundialista, si lo perciben entre sus contactos, sus amigos, su familia, en sus barrios, o si no les pega para nada porque piensan que el mundial no tiene sentido en este momento. Bueno, sí, pues yo creo que igual ahora, porque yo hablé de esto la semana pasada, yo creo que ya a 48 horas el clima puede empezar a cambiar, pero bueno, nos decían esto, ¿no? Nos decían, todos coincidían en que no hay mucho espíritu mundialista, seguramente por lo que conversábamos al principio, ciertas tensiones con Estados Unidos, también malestar con la FIFA, ¿no? Específicamente, como que hay ciertos, en algunos lugares, cierto malestar con eso, entonces el clima mundialista todavía no se percibe tanto en las calles. Bien. Y les propongo ahora escuchar a una pareja de mexicanos que vive en Uruguay hace solo 6 meses, se llaman Miguel y Diana, los dos son de Monterrey. Otro de los, donde está el estadio BBVA, que bueno, va a ser una de las sedes. Y escuchemos, si les parece, lo que me contaban sobre cómo perciben que se vivieron estas últimas semanas en México. Pues realmente yo hablé con mi papá hace 2 días, les pregunté que cómo veían la ciudad y me decía, bueno, el metro no está y la verdad es que no se siente nada. O sea, la gente, pues, cada quien está en su mundo todavía trabajando. O sea, Monterrey es mucho de trabajo, de oficina, de cada quien en sus negocios. Es gente muy trabajadora, pero en lo suyo. Yo creo que ya el mero día, una semana antes, ya va a estar la gente ahora hacia afuera tomando, festejando, faltando al trabajo, porque sí, la gente no va a trabajar, las mismas oficinas cierran o ponen los partidos en la misma oficina.
Ahí yo creo lo que va a suceder y que no va a ser tan bueno para los que viven en Monterrey es el tema del tránsito, que ya es una cosa súper caótica. Y vuelvo a este evento que te digo internacional que provocó un colapso en la ciudad. No me sorprendería saber que nuevamente colapsa. Bueno, ahí ella hablaba del Fórum de las Culturas, que fue un evento que se hizo hace algunos años y claro, colapsó totalmente la ciudad. Había un plan para hacer un metro y poder como alivianar esto, pero bueno, al final vieron que ahí decía sí, que no se llegó a tiempo y bueno, después también traía esto de cómo, que para nosotros no es ajeno tampoco, ¿no? Cómo se vive el Mundial, esto de que bueno, no sé si la gente no va a trabajar, pero bueno, que cierran algunas cosas, que también hay ciertas cosas que quedan un poco en stand-by, ¿no? Que están como dichas sin decirse, que tipo, ahora el Mundial el paréntesis recto del Mundial, que es hermoso, ¿no? Porque como que te corta el año un poco para quienes no somos tan futboleros, y para los que son futboleros es una alegría de continuo, ¿no? Tenés en otro mundo. Claro, tenés muchos días de felicidad y de la tele ahí viendo el fútbol. Entonces, bueno, está bueno también, ¿no? Pero bueno, lo que nos decía es que es esto, ¿no? Es esta posibilidad también que hablaban de suspender las clases, de hacer trabajo remoto. Según publicó ahí la jornada, Sheinbaum dijo que se está orientando en general a que los días del partido, o sea, la inauguración, los partidos en Ciudad de México, en Nuevo León y los partidos también en Jalisco, bueno, pueda existir esta suspensión. La decisión quedó en manos de cada estado y Ciudad de México ya confirmó que hay una suspensión de clases en escuelas públicas este jueves 11. Así que, bueno, eso por un lado. Y después había otro tema, que es el tema de las remodelaciones, el acceso a los partidos, que ahí todos coincidían, ¿no? Que no es para los mexicanos el Mundial, es algo que también se ha traído en otros mundiales. Esto no es nuevo, pero sí que las remodelaciones, por ejemplo, que hablaba más temprano en el Estadio Azteca, con las zonas VIP, nada, la gente decía no va a poder ver los partidos, hicieron reformas solo para una élite, porque realmente los precios son muy caros de las entradas. Organizaciones de aficionados denunciaban esto, ¿no? Que se trataba del mundial más caro de la historia. Se hablaban de entradas que llegaron a venderse oficialmente por casi $11.000. Bueno, en una etapa posterior la FIFA ahí elevó algunas localidades premium hasta los $33.000, imagínense. Y esto en parte se debe a que, bueno, hubo muchos cambios en este mundial, esto de que va a ser un mundial XXL porque es larguísimo, otros cambios también. Y uno de los cambios fue que este precio de las entradas sea en función de la demanda. Entonces, casi como una subasta. Entonces, imagínense, digo, muy poca gente así como... Los famosos precios dinámicos que se están aplicando ahora en la economía. En ese sentido, en Nueva York, Zoran Mamdani, lo dijimos el otro día, puso a disposición, hizo un sorteo de entradas, adquirió unas 2.000 entradas para sortearlas entre la población a bajo costo, creo que eran $500 menos, para que justamente como son medio inaccesibles para la mayoría de la población, pudieran asistir a partidos algunos ciudadanos. Algunos dicen una medida populista, otros dicen una medida simpática, no sé. Vamos a dejarlo por ahí. Claro, ahí va. Bien. Bueno, y el partido, el primer partido de Uruguay es contra España en Guadalajara el 26 de junio, y ahí hay un par de datos curiosos. El primero es que va a asistir a este partido invitado por Sheinbaum, el rey de España, Felipe VI, que nada, fue invitado, es un poco como un hito de alguna forma, porque en 2024, cuando ella asume, no invita al rey. Esto se debe ya a unas tensiones, sobre todo cuando estaba Manuel López Obrador, que bueno, pide una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista. El gobierno español el rey, o sea, la corona no hace caso, no da ninguna respuesta. Y bueno, y ahora como que hay como una bajada, digamos, de las tensiones entre los dos partidos, con la presencia del rey. Y también, bueno, el partido se va a jugar en Guadalajara. Y a ese sí va Sheinbaum. No se va a... Bueno, y si está el rey, supongo que va a estar. ¿No? Porque ahí... No invitó al rey de Uruguay, ¿no? No, pero justo Yamandurcia anunció que no va a ir al Mundial, así que no va a estar presente. No va a estar presente. No, bueno, otro tema que también lo tocaban ustedes el viernes con este especialista, escritor. Alejandro Almazán, sí. Gracias. Bueno, también, ¿no? Esto de que se juega justo en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, es
esta región central del occidente ahí de México, sobre mismo el Pacífico, y es un estado que estuvo marcado hace algunos meses por la muerte del Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, durante un operativo militar. Y bueno, tras este hecho, si bien no hubo una respuesta concreta de ellos, sí se registraron bloqueos de rutas, hubo quema de vehículos, y ahí se empezó a hablar de nuevo si México podía hacer frente. Sí, ser anfitrión. Exactamente. ¿Te parece que antes de meternos en el tema, porque me imagino que viene por el lado de la seguridad, me imagino que viene por algo que están discutiendo ahí, entonces antes de meternos con la seguridad, vamos a una tanda y ya seguimos. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Paren el mundo. Producción Gonzalo Yuria. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Paren el mundo. Me quiero subir. Estamos de vuelta para En el Mundo y acá con el informe de Tania de Thomas sobre la comunidad mexicana en Uruguay, cómo está viviendo el Mundial y todo lo que lo rodea, que no es poco. Por ejemplo, la seguridad. Bueno, sí, estábamos antes de la pausita, estábamos hablando justo de este partido que se juega entre Uruguay y España en Guadalajara. Y bueno, en lo que sucedió con el asesinato del Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y tras este hecho, en febrero, enseguidita de lo que sucedió, el gobierno mexicano presentó el plan Kukulcán. Es un plan de seguridad que se va a desplegar en las 3 sedes, no solamente en Guadalajara, y que va a estar liderado por el ejército mexicano y coordinado por otras instituciones del Estado. Ahí se prevén 100.000 efectivos entre policías, Guardia Nacional, Ejército y Marina. Y bueno, la presidenta se refirió, fue consultada varias veces sobre este tema y dijo que no existe ningún riesgo para los visitantes y que, bueno, están todas las garantías, sobre todo para que en Guadalajara puedan jugarse los partidos del Mundial. Y hablé de este tema con Miguel y con Ricardo, van a escuchar a los dos en el audio, sobre la seguridad de cara al Mundial, y esto decían. Pues el mexicano ya está habituado a esto, ya está acostumbrado, pasa por las razones que pasa, es un problema que ahí está, lamentablemente, el México siendo un país tan bueno, con gente muy buena, tan bonito, con tanto que ofrecer al mundo y al mexicano, pero el mismo mexicano lo puede disfrutar a veces, ¿no? Entonces, ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Es un factor donde, pero yo no sé si en el exterior, pues se dicen otras verdades, se dicen otras cosas y eso haga que
la gente vaya con cierta cautela. Al menos yo creo que sí van a ir porque pues es la fiebre del mundial, pero pues sí van con reservas, ¿no? Capaz siendo un poco cínico, ¿no? Pero quiero pensar que también, porque obviamente que entre el gobierno y las cabezas del narco tendrán ahí también sus vías de comunicación y habrán visto cómo gestionarlo también, ¿no? Porque me imagino que la prioridad ahora del gobierno de México es que no pase nada, ¿no? Estaba más pensando que también el otro organizador es Estados Unidos y está esperando una oportunidad para meter mano en México, ¿no? Bueno, ahí los escuchábamos a los dos hablando de los operativos de seguridad, también de cómo lo viven ellos. Este tema de que siempre se ponga sobre la mesa, ¿no? México, inseguridad, como es el tema con los turistas también. Y bueno, traían que ellos creen que no va a suceder nada, que están todas las garantías dadas, o por lo menos se ha trabajado para eso, así que veremos qué es lo que sucede allí. Pero si les parece, podemos salir, se ríe, salgamos de acá para hablar de fútbol. Concretamente, y saber cómo los mexicanos ven a México para este mundial, porque esa fue como una de las preguntas, ¿no? Y hay mucha ilusión, esa es la verdad, ¿no? Por lo menos expresan que hay muchísima ilusión, que decían, bueno, la selección tiene un grupo relativamente fácil, ¿no? Decían, nunca es fácil, pero para los que no son tan futboleros, el grupo A, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa y México. Y bueno, deberían de algún modo, dicen, aprovechar esta oportunidad. Claro, que son locales, que también supuestamente ayudan. Mira, yo voy a decir, para mí, con suerte clasifican como mejores terceros. Bueno. Mira lo que digo, si no se quedan fuera en primera ronda. ¿Ah, sí? Sí, gracias, Ale, por... Ojo, no, no, es futbolístico mi comentario. Me encantaría que clasifiquen, es una cuestión. A mí me gusta México desde hace muchos años futbolísticamente, pero bueno, me parece que capaz no están subestimando a Corea del Sur y a República Checa, me parece. Ellos se tienen, bueno, estos mexicanos se tenían fe, además hablamos del famoso quinto partido, que ahora será como el sexto partido, ¿no? Con esto que se alarga. Sí, ahora hay 16avos de final y después octavos, sí. Por eso, no es el quinto, es el sexto, pero bueno, que hay como unas ganas, pero nunca pueden superarlo, ¿no? Ese quinto partido, y entonces este malestar que dicen que es el mundial, que sienten que puede hacer historia en México. Uno me decía, puede ser finalmente. Que puede ser, habrá que ver qué es finalmente lo que sucede, pero hablar de fútbol, como también nos pasa a nosotros los uruguayos, pero hablar de fútbol en México también es hablar de identidad, ¿no? Y reflexionaban ellos, ¿no? Hablábamos un poco de la cultura mexicana asociada también al fútbol y lo que revela, ¿no? Algunos momentos o algunas cuestiones que pasan en el estadio, no van a escuchar algún cántico, algo, lo que revela eso también de la identidad, de cómo sienten ellos a México y cómo sienten su identidad como mexicanos, y entonces hablamos de este tema con Ricardo y lo escuchamos. Con los resultados históricos de México, capaz que nos deberíamos dedicar a otra cosa, ¿no? Yo qué sé, más algún otro deporte en el que nos iría mejor. Pero sí, me parece que la pasión que se vive tiene más que ver con cómo se vive acá en Sudamérica que en Centroamérica o en Estados Unidos, Canadá. No sé, conectando con esto de la identidad del mexicano, creo que también esta cosa, ¿no? Hablan del grito que se escucha siempre en el estadio de sí se puede, que gritan, ¿no? Es como esta cuestión de siempre estar aspirando a algo que parece que se nos escapa siempre. Y me parece que eso tiene que ver mucho, ¿no? Con la identidad del mexicano, ¿no? Esta cuestión de que un poco los mexicanos siempre estamos viendo para arriba a los gringos, que es esta cuestión como que los admiramos y a la vez los odiamos, ¿no? No sé, un poco siento que nos hacemos menos a nosotros mismos también, ¿no? No sé, eso supongo que tendrá también sus raíces con toda la historia colonial, la historia de la conquista, ¿no? Bueno, ahí lo escuchaban, ¿no? Hablando de la ubicación geográfica de México, también esa mirada hacia el norte y también la identidad mucho más asociada al sur, ¿no? Claro, entonces, que al final son latinos, sí, ¿no? Es como ese momento en que por ahí capaz que queda más patente que son los latinos del norte, están solos, ¿no? Exacto, y lo traían, ¿no? Y bueno, después ese comienzo también de Ricardo que dice, con los resultados históricos de México quizás nos deberíamos dedicar a otra cosa, que dice él también, esto haciendo alusión
relación un poco a lo que traía Brian de bueno, que es una buena selección, pero tal vez como que no pasa esa barrera. Pero bueno, habrá que ver, porque fútbol es fútbol. Me encanta decir esto, pero no tengo mucha idea. Pero fútbol es fútbol. Es la dinámica de lo impensado. Bueno, pero es verdad, es un juego, ¿no? Al final, por supuesto que hay estrategia. Esa es la gracia. Hay un montón de cosas que pasan, pero después también se vive en ese tiempo limitado y acotado, y ahí pueden pasar cosas. ¿Quién les dice? ¿Quién les dice si la FIFA deja? Yo recuerdo, había una camiseta de México que me gustaba mucho en la época que atajaba Jorge Campos, que tenía camisetas, el arquero Jorge Campos tenía camisetas muy estrambóticas y coloridas, un poco como me he visto yo a veces, así que no me sorprende tanto. Una inspiración. Pero en ese equipo jugaba, me acuerdo, el Pájaro Hernández, me acuerdo que jugaban diferentes... Como ahí Gonzalo nos apunta un nombre, pero no llega. Cuauhtémoc Blanco, por supuesto, la gran estrella que hacía la cautemia, que era como agarraba la pelota. ¿Para en qué mundial decís vos? ¿94 o 98? Francia 98. Francia, yo me acuerdo 98. De ese mundial también. Y la camiseta mexicana tenía como el sol azteca, tenía como toda el escudo azteca, el calendario azteca, ahí está, en el pecho, en toda la remera, y para mí era espectacular esa camiseta. Me acuerdo. Me gustaba muchísimo. Es el único mundial que me acuerdo mucho, porque mi hermano coleccionaba figuritas, y claro, era un niño, y entonces coleccionábamos, los dos éramos chicos, y coleccionábamos en Francia 98, y me acuerdo mucho de la selección y de esa remera que haces alusión. Bueno, tenemos ese recuerdo del fútbol mexicano. Todos los mundiales posteriores Argentina eliminó a México durante varias veces, así que no tenemos recuerdo, borramos ese recuerdo. Y esperemos que le vaya bien. Ojalá. A ver, yo deseo que clasifiquen. Estaría buenísimo, ¿no? Sería un subidón, la verdad. Yo deseo que clasifiquen todos los equipos de Sudamérica y que les vaya bien a todos los equipos de Sudamérica. Es en serio, no me mires con esa cara. Es en serio. Yo sé, no. Quiero que le vayan a todos. Y es más, que le ganemos a todos los europeos. Todo me encanta. Me encanta que le ganemos a todos. Que quede solo entre nosotros. Sí, no, todos estamos de acuerdo. Después veremos qué pasa. Después nos matamos. Bueno, pero que nos matemos en semifinal, en final, no sé. No nos matemos antes. Estoy de acuerdo. Bueno, si les parece, cerramos esta columna con una canción de la banda mexicana de rock y Panteón Rococó. Es un grupo popular en México vinculado sobre todo al comienzo, en sus primeros años, a movimientos sociales y estudiantiles. Y la canción de cierre, como ya es habitual en esta columna, la eligen los entrevistados, y en esta oportunidad la elección fue de Ricardo, y nos decía, elegí esta canción con un poco de nostalgia durante el Mundial pasado. Fue una de las que más escuchaba en la previa. Así que, si les parece, escuchamos La Carencia de Panteón Rococó. Muchas gracias, Tali. A ustedes. En el mundo. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy.
Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente y en este mes Uruguay reafirma el compromiso con su cuidado y el desarrollo sostenible. Hoy seguimos avanzando con más acciones, más políticas públicas y más compromiso con el futuro. Impulsamos políticas ambientales en áreas fundamentales como el agua, la biodiversidad y la gestión de residuos. Actualizamos normas para proteger lo que importa: la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos y los humedales, fundamentales para la conservación de la biodiversidad. También avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión de residuos basado en la clasificación en origen, el reciclaje y la valorización. Regulamos los residuos de baterías, acompañando el crecimiento de la movilidad eléctrica. Establecimos una gestión integral para los residuos de la construcción y aprobamos el decreto de donación de alimentos para reducir el desperdicio y generar impacto social positivo. El Uruguay sostenible se construye día a día, porque cuidar el ambiente es cuidar la vida y construir futuro. Uruguay Sostenible, Ministerio de Ambiente, Presidencia de la República. Para en el mundo. Me quiero subir. Sanos, muy
Seguimos en Para en el Mundo con esa voz inconfundible que suena de fondo, por supuesto, para recibir desde Argentina en una nueva charla que tenemos para hablar un poco sobre todo el panorama de lo que está pasando en Argentina, que es mucho. El último fin de semana, por supuesto, con ese velorio público y masivo al Indio Solari, pero antes de meternos con eso, vamos a saludar y también meternos en otros temas con Sebastián Lacunza. Seba, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo muy bien por acá. Bueno, muchas cosas para hablar sobre Argentina tenemos, pero en principio, si te parece, porque nos quedó un poco pendiente la última vez que hablamos, algo que no entraba en tema por la charla que nos extendió hablando de otros temas, pero sabemos que hace algunas semanas el equipo argentino de antropología forense específicamente identificó 17 personas desaparecidas en el centro de detención clandestino en La Perla, en Córdoba, y queremos saber un poco, que nos actualices qué se sabe de este caso, qué fue lo que ocurrió, quiénes son los hallados en ese sitio y demás. Sí, fue un anuncio del Juzgado Federal número 3 de la ciudad de Córdoba sobre el hallazgo o la identificación de 17 víctimas de la dictadura. Se suma a otras 12 que habían sido dadas a conocer en el mes de marzo, es decir, 29 en un lapso de 2 meses, en el campo clandestino de detención de La Perla, que funcionó en una guarnición militar de la provincia de Córdoba y que fue uno de los epicentros de la represión. Para que tengan una idea, las estimaciones es que allí desaparecieron 2.500 personas en el tercer cuerpo del ejército. El tercer cuerpo del ejército tenía una enorme capacidad de acción, tanto en la provincia de Córdoba como en otras del norte del país, y algunos sostienen que las consecuencias de La Perla le cambiaron la fisonomía sociológica y política a Córdoba para siempre. Pensemos que 2.500 desapariciones en una provincia importante, universitaria, centro económico, cuna de revueltas industriales. Unos años antes había ocurrido el Cordobazo. Bueno, una provincia importantísima que ha dado presidentes, la primera universidad de la Argentina. Bueno, el hallazgo de 29 identificaciones en el lapso de 2 meses ha sido muy significativo, con el trabajo del equipo argentino de antropología forense, entre otras instituciones que contribuyeron a este avance de enorme importancia para el movimiento de derechos humanos. Sí, gracias por esa actualización. La verdad es que no queríamos dejar de comentarlo, por lo menos tener algún momentito para poder mencionar esa situación, porque obviamente estamos en un momento determinado de la región, sobre todo acá en este país, pero creo que también en Argentina en particular, donde algunos elementos o diferentes distracciones negacionistas, diría yo, en términos de lo que pasó en la última dictadura militar en Argentina en un caso, pero en Uruguay también, han tenido voz, sobre todo en Uruguay, de cara a lo que fue la Marcha del Silencio el 20 de mayo pasado, donde se discutía el número de la cantidad de desaparecidos o no. Entonces, en ese marco también estaba bueno poder actualizar un poco la situación en Argentina, que sé que, no sé si saldado, pero que fue un debate que fue muy, muy fuerte un par de años atrás, el tema del número de desaparecidos, ¿no? Sí, el número histórico sostenido por los organismos de derechos humanos ya en tiempos de la dictadura fue 30.000. Luego la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que entregó el informe en 1985, cifró en cerca de 8.500. Entonces eso es utilizado por negacionistas que solapadamente tratan de dar curso a su prédica, bajando el número, ¿no? Diciendo que fue bajo diferentes formas muy agresivas, muy propias de esta época, muy difamatorias. Hay otras estimaciones que tenía, por ejemplo, el Departamento de Estado norteamericano, que ya en tiempos de la dictadura hablaba de un número de, creo recordar ahora, cerca de 20.000. Y conozco casos a partir de mi trabajo periodístico, sí, de desaparecidos y de familiares desaparecidos que no prestaron testimonio a la Comisión de Desaparición de Personas en el año 85 porque era muy reciente, por lo cual, bueno, el foco en el número ha sido una obsesión que, por supuesto, hay que asumir en cuanto a la necesidad
de acercarse a hechos lo más precisos posibles, es tarea propia del periodismo y de la historia, pero la forma en que se ha hecho, entre otras cuestiones muy poco rigurosa, para tratar de bajar el número, está muy encaramado en la prédica negacionista, ¿no? El número de 30.000 desaparecidos sigue siendo sostenido por los organismos de derechos humanos y en todo caso le corresponde al Estado o a los militares, a los represores, dar la cifra exacta, porque esos archivos hay muchos indicios para pensar que el registro alguien lo llevó a cabo en algún rincón de alguna propiedad u oficina pública, puede estar la cifra exacta, ¿no? Sebastián, ese fin de semana también hubo el multitudinario, literal, ¿no? No es una figura de lenguaje, el multitudinario funeral del Indio Solari. Justo escuchábamos un tema de él antes de empezar la conversación con vos. En fin, un hecho que captó la atención mediática en Argentina, en Uruguay. Fue un tema en todo el Río de la Plata, no solo por la magnitud del evento, al que acudieron centenares de miles de personas durante varios días, sino por la importancia, creo, indiscutible que tiene la figura del indio dentro de la cultura argentina. Nos gustaría preguntarte un poco sobre este tema, cómo se está viviendo y cómo se vivió este hecho. Bueno, quizás no hay ningún otro país en el que no haga falta explicar detalles sobre lo que representaron los Redonditos de Ricota y el Indio Solari en la cultura argentina como en Uruguay, ¿no? La forma en que los Redondos y el Indio Solari pasaron a formar parte de la vida de generaciones, eso incluye Uruguay, entonces eso permite acortar muchas distancias. Probablemente en Chile hay sectores fanáticos o seguidores de los Redonditos de Ricota, pero con tanta penetración, incluso más allá de los que adhieren musicalmente, de los seguidores, de los que iban a recitales, como en Argentina y Uruguay, no hay otro país. Fue uno de los funerales, como ustedes desarrollaron, más importantes de la historia argentina. Si se rememora, hay que mencionar a Gardel, a Irigoyen, a Perón, a Evita, a Néstor Kirchner, a Diego Maradona, no mucho más allá, con la particularidad de que en este caso es un artista, ¿sí? Si uno de los antecedentes es Gardel, bueno, imaginémonos la magnitud, pero a su vez un artista que nació de la contracultura. Fue también un tema político, Denise, Brian, fue también un asunto de debate público, porque se desarrolló en Avellaneda, cerca de las canchas de fútbol de Racing y de Independiente. Hubo también una enorme distancia de parte del gobierno de ultraderecha y de Javier Milei en particular, que tienen una manifiesta imposibilidad de demostrar sensibilidad, de demostrar cercanía por causas populares que no forman parte de su círculo. El circuito cultural que rodea a Milei es muy pobre, no hay allí un valor reconocido, pero más allá de eso, el presidente tiene una incapacidad manifiesta para reconocer, por ejemplo, en el caso del Indio Solari, el valor para millones de argentinos, millones de jóvenes, que dicen que el Indio Solari les habló personalmente en su vida, digamos, que ellos sintieron que tenían en las letras, en la forma de ser, en los recitales de los Redondos y del Indio Solari, un canal de expresión como no encontraban en otro ámbito. Y eso ha sido la constante de los testimonios de, como dijiste, Denise, centenares de miles de personas que participaron de los funerales en Avellaneda. ¿Crees, porque hubo algunas lecturas, obviamente en línea con la
incapacidad no solo de mostrar sensibilidad hacia lo popular del gobierno de Javier Milei, sino también la incapacidad o la decisión de no realizar el funeral en algún edificio público en la propia capital federal, que en la Casa Rosada, el Congreso, se hablaba del Congreso específicamente, y la decisión declarada por, creo que fue Martín Menem, el que salió a decir públicamente que no iban a prestar el Congreso para eso, pero que ofrecían otra alternativa que era Tecnópolis, si no me equivoco. Pero hubo discusiones posteriores porque como la realización finalmente recayó en manos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, específicamente de Axel Kicillof, y Máximo Kirchner a la vez es muy amigo de la familia del Indio Solari y estuvo presente desde muy temprano en la casa del Indio una vez que se conoció la noticia de su fallecimiento, se empezó a especular con la idea de que, bueno, si lo hizo la provincia de Buenos Aires y son amigos de Máximo, quizás esto es la muestra o la posibilidad de que hay una unidad posible entre estos sectores que aparecen en pugna dentro del peronismo y la oposición. ¿Vos te atreverías a hacer una lectura en ese sentido o te parece un poco forzado? Me parece un poco forzado. Digamos, el Indio Solari era una figura de un origen de izquierda. En años más recientes, a partir de 2010, 2009, hizo una manifestación más explícita, inusual en él, de cercanía, de adhesión a Cristina Kirchner. Estableció el vínculo que vos dijiste, Brian, con Máximo Kirchner. Hay evidentemente, ¿no?, esa participación popular, si bien uno puede intuir, más allá de una clase social, que trasciende geografías, que trasciende incluso voto, ideología, se puede establecer una asociación con el cuerpo social peronista, por decirlo de alguna manera. Esa cuestión tan difícil de predecir, de incluir en análisis, cuando todo parece orientarse hacia un lado, muchas veces la base, el magma popular sale a la calle y se expresa, ¿no? Es indómito. El hecho maldito del país burgués, dijo alguna vez un intelectual peronista. Ahora, trazar desde allí, a raíz de que, recordemos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, probable candidato a presidente el año que viene, peronista de izquierda, Axel Kicillof, está muy distanciado y hasta podríamos decir enemistado con Máximo Kirchner y muy distanciado de la que fue su mentora política, Cristina Kirchner. Bueno, sí, hablaron para esta organización, se pusieron de acuerdo. Obviamente que lo personal siempre tiene un peso en la política. Ahora, ir más allá, de acuerdo a lo que yo hablo con fuentes de uno y otro lado, en cuanto a pensar un acuerdo político para el año que viene, quizás me equivoco, no es lo que leo, no es lo que escucho. Me parece que son dos estrategias que están destinadas a la confrontación. Me dijo un ministro de Kicillof hace 10 días, el destino es la confrontación. El destino de acá al 2027 va a ser el choque. Todo va a empeorar. Me dijo una persona influyente en el ámbito de Kicillof. Pasó esto, es importante. No me precipitaría a sacar conclusiones. Bien, parece entonces solo una expresión de deseo, quizás la idea de que pudiera conjugarse ahí cierta unidad. Paso un poco entonces de la oposición al oficialismo. Me voy un poco entonces a qué está pasando con el gobierno de Javier Milei en estos días. Y tengo dos opciones. Ahí te voy a hacer un elige de tu propia aventura. Si hablamos de Adorni primero o si hablamos de Sturzenegger primero. ¿De quién te gusta más hablar? Por lo menos primero, no sé si te gusta. Bueno, los dos inventores, vamos a decir lo más urgente, que es que Manuel Adorni, el jefe de gabinete, el hombre al cual se le desató un pandemonio a partir de un viaje en un vuelo privado a Punta del Este el 12 de febrero pasado, y eso descubrió una multiplicidad de viajes ostentosos, de propiedades, de un nivel de vida para alguien que debería ganar 5 o 6 veces lo que era su sueldo en blanco. Bueno, la Diaria ha publicado, de hecho, información al respecto interesante.
se encuentra ya una instancia en la que fuentes judiciales afirman que una indagatoria es un paso muy probable. Digamos, cuando decimos indagatoria en el sistema judicial argentino, significa que una persona pasa de imputada, es decir, de acusada de un delito, tiene derecho a responder, a ejercer su derecho a la defensa, y en general, a partir de indagatoria, salvo que el testimonio dé un vuelco categórico, deviene en procesamiento. El procesamiento ya implica un grado, no certeza, pero un grado de certeza sobre la comisión del delito. Eso sería un problemón para el gobierno de Milei, para Adorni en particular, porque ya está neutralizado como jefe de gabinete y como vocero. Ahora, si es procesado, ya sería un paso mucho mayor. Bueno, ¿dónde estamos parados ahora? Él tiene que presentar la famosa declaración jurada, que la está elaborando hace 3 meses. Con un abaco la debe estar preparando, pobre. Bueno, es que había indicios para pensar que no la presentaba porque como todo el tiempo surgían nuevos datos de propiedades, viajes, lo que fuera, cualquier presentación iba a quedar rápidamente extemporánea, porque si presentaba algo y a los 3 días aparecía otro viaje imposible de justificar o una propiedad o lo que fuera, entonces lo extendió. ¿Hasta cuándo? Hasta el Mundial. A ver, nuevamente, a mí me cuesta pensar, hay mucha especulación sobre si el Mundial lo va a beneficiar. A mí me cuesta pensar que lo beneficie demasiado. Yo, en todo caso, si hablamos de qué lo podría salvar, pensaría en algún movimiento en los tribunales federales de Comodoro Pi, que han sido hasta ahora muy permeables al mundo Macri-Milei. No sé si tienen mucho recorrido, porque hasta ahora el juez y el fiscal han avanzado a paso firme, sí. Pero es una caja de Pandora eso. No cerraría todas las puertas a que alguien haga un movimiento para salvarlo. Así estamos. Ahora se decía hoy al mediodía un encuentro que podía presentarla mañana. Para mí, si la presenta el día que juegan Argentina-Brasil o Argentina-Uruguay, para ser más justo, en la final de la Copa del Mundo. Cree, Argentina-Uruguay, imposible, porque nos toca 16avos, quizás. ¿Qué es eso? Se juntaron para hacer bullying. Che, Sebastián, por favor. Pero Seba, no. Bueno, Brasil-Francia, la final de la Copa del Mundo. Si la presenta en el primer minuto, para mí igual eso mucho resultado en cuanto a distraer no tiene, porque puede demorar la atención 5 días, sí, claro, o 2 meses si sale campeón Argentina, pero las cosas son como son, digamos. No sé, es especulativo. Por ahora hay una incógnita. Claro, pero no hay un plazo para eso. Yo porque quiero entender cómo el sistema de justicia de Argentina mueve ese tipo de procedimientos. No hay un plazo para presentar la declaración. ¿Cómo es el rito, ¿no? del proceso? Mira, en lo administrativo, la declaración jurada que tienen que presentar funcionarios públicos de muchos rangos es un término anual. Era el 30 de mayo, fue prorrogado hasta el 30 de julio. En lo administrativo. En lo judicial no hay un plazo, porque, digamos, ahí el fiscal tiene que juntar pruebas. Entonces, no hay un elemento que diga presentar la declaración jurada. Él puede hacer una declaración espontánea, decir, miren, mis bienes son estos. Lo que hay es una decisión que puede tomar el fiscal pidiéndola y el juez confirmándola, de citar a indagatoria. Si Adorni cree que se beneficia presentando una declaración jurada antes, lo hará. Lo que pasa que acá, como estaba el plazo administrativo, hubo una especie de freno de mano en el juez de decir, bueno, dale, presentala, y una vez que la presentás, tengo un elemento público, oficial, para preguntarte, ¿no? Se juntaron los calendarios, digamos, pero no hay una exigencia judicial
de vení, presentame tu declaración jurada. Se entiende. Seba, bueno, después de la pausa vamos a ir a una tanda y después te pregunto lo que te quería preguntar sobre Sturzenegger, que es el otro camino. Perfecto. De 15 a 17, paren el mundo. Durante mucho tiempo pensamos que la salud era solo el cuerpo, pero para estar bien es mucho más que eso. Es dormir tranquilo, es poder hablar con alguien cuando algo te pasa, es pedir ayuda cuando la necesitas. La salud mental importa, y tener un lugar donde te escuchen y te acompañen hace la diferencia. Cuidarse es animar a decir, no estoy bien, y saber que del otro lado hay alguien que te escucha. En el Círculo, la salud mental hace la diferencia. Si tu cédula termina en 6, afílate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Hace 50 años nacía Cambio Gales. Sin más que eso, ser una casa de cambio. Pero las cosas cambiaron, porque nuestros clientes cambiaron. Hoy somos la empresa líder en servicios financieros y ustedes una familia enorme. Cumplimos 50 años y aprendimos que la única manera de crecer era acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales tiene algo para decirte. El cambio te favorece. Gales, 50 años. Paren el mundo. Me quiero subir. Estamos de vuelta a Paren el Mundo en conversación con Sebastián Lacunza, que nos está dando un panorama muy actualizado del panorama de la actualidad, justo, mira, actualizar la actualidad actualizada argentina. Actualizada que no Argentina. Es poca cosa igual, Seba, ¿estás por ahí? ¿Estamos en contacto? Sí. Aquí estoy. Ahí va. Mira, antes del corte, Brian te preguntaba de Sturzenegger, por eso yo decía actualizar. ¿Cómo va a la actualidad de Sturzenegger? No, pero para hago el contexto un poco, porque claro, de Sturzenegger puede hablar, Sturzenegger además que estuvo en diferentes gobiernos durante tantos años, me puede hacer un libro sobre Sturzenegger. La idea es específicamente, a partir del artículo que publica con Javier Milei el 4 de junio en el Financial Times, hablando sobre la idea de ser medio vanguardia y liberalizar un montón de regulaciones en torno a eventuales empresas y sociedades de inteligencia artificial y demás, se promueve un cambio en la ley de sociedades en Argentina. Y hay una respuesta de Yuval Harari, el filósofo y pensador israelí que escribe libros Homo Sapiens y demás, Homo Deus y demás. Entonces hubo ahí una polémica, ¿no? Y yo quería saber primero cómo es la propuesta de Sturzenegger y Milei en torno a eso y qué es lo que se está discutiendo en Argentina al respecto, porque me parece algo bastante novedoso. Y peligroso. Bueno, la propuesta explicitada por el presidente argentino en Financial Times es la creación de sociedades jurídicas de inteligencia artificial, es decir, entidades económicas con capacidad para tomar decisiones, incluso ser empleadores, ser demandantes ante el Estado, pagar impuestos, no pagar impuestos, sin, personas humanas, ¿no? Sin que la estructura jurídica albergue personas humanas. Esto se inscribe, vos nombrabas, Brian, a Sturzenegger, es el ministro de Desregulación, es un poco el que
lleva a la lapicera la motosierra, ¿no? Traduce la motosierra en lapicera. Bien. Y legisla. Bueno, se inscribe en una política del gobierno de lo que ellos llaman el régimen de grandes inversiones, que han establecido diferentes nichos, que básicamente se propone rebajar impuestos a un nivel extraordinariamente bajo, como podríamos decir un país centroamericano o africano, ¿no? Hay ejemplos internacionales al respecto, pero de países de los menos desarrollados del mundo, y a su vez sin pedir nada a cambio, es decir, baja de impuestos y ninguna contraprestación como puede ocurrir en, por ejemplo, el régimen de grandes inversiones para petróleo y gas, por ejemplo, bueno, obligar a los que invierten en abastecerse de industria argentina, o transferencia de tecnología, o participación de determinado importe de capital nacional. Bueno, no, nada de eso, es el liberalismo absoluto. Y lo mismo rige para este tipo de sociedades, que son que requieren mucho detalle, sobre lo que hay poca experiencia. Dicen, bueno, que se parezca a la sociedad de responsabilidad limitada de Holanda de hace siglos, de hace siglos, o a Irlanda, ¿no? Que habilitó que se instalaran ahora empresas tecnológicas como Apple, Google y demás. Entonces, por ejemplo, iPhone, se vende un iPhone y se paga un royalty en Irlanda, por más que Irlanda no tenga nada que ver con la producción, con la burocracia, con nada. Bueno, la verdad que sobre sociedades de inteligencia artificial hay muchas incógnitas al respecto. Muchos dicen, bueno, se instalarían, digamos, usinas de producción de datos, digamos, que consumen mucha energía, pero que al país podrían dejarle cero, porque no, más allá de esa tecnología que se importa y se instala en algún lugar que consume agua, mucho más no hay. Y bueno, la respuesta de Harari tuvo que ver con que Harari es alguien que está dentro del mundo, de ese mundo tecno, que ve con buenos ojos a Milei en un punto, pero básicamente lo que le apuntó fue, bueno, ojo con esto, porque las sociedades de inteligencia artificial pueden tener ningún límite a la hora de vulnerar la ley, porque una inteligencia artificial bien programada y demás busca huecos legislativos, legales, para tratar de acometer determinada actividad. Sí. Eso en una persona, en un directivo, en un CEO, en un presidente, en un gerente, genera el resguardo humano que dice, bueno, acá veo un hueco, una laguna legal, pero no me meto del todo, no voy a ir por ahí, porque si me pescan, si un juez determina que soy culpable de tal decisión, dice Harari, me tengo que comer 10 años de cárcel, sí. No me voy a arriesgar tanto. Una inteligencia artificial no tiene ese miedo. Entonces, bueno, hasta ahí llegamos. Por supuesto que faltan muchas especificaciones al respecto, porque hasta ahora son enunciaciones, es una especie de carrera entre Sturzenegger y Milei. Milei lo llama a Sturzenegger el coloso. Entonces muchas veces dice, y Luis Caputo lo llama, ahora se me fue, pero magnífico, ese tipo de exuberancia. El mejor economista, el mejor ministro de Economía de la historia también dice, ¿no? Exacto, o sea, alguien con... El Messi de las finanzas, le dijo varias. La inestabilidad emocional, la falta de cultura y del léxico que tiene el presidente argentino lo lleva a este tipo de exabruptos que se enamora de personas y los compara con dioses. Bueno, entonces ese tándem Sturzenegger-Milei lleva a correr la vara hasta terrenos desconocidos. ¿Qué será esto de las sociedades jurídicas de la inteligencia artificial? ¿Cómo se materializará? Y sobre todo, ¿en qué le servirá al país? Porque los regímenes de grandes inversiones para petróleo, gas y otras, bueno, hay muchas dudas, hay críticas muy severas, pero aunque sea hay un bien ahí, petróleo. Sí. Existe.
En este caso no se sabe. Ahí tengo una duda, Seba, también. Esta implementación, más allá de este intento de modificar la ley de sociedades y eventualmente lo que tenga efectivamente después en concreto de cómo se llevará a la práctica y si tiene algún resultado o no, lo veremos. Pero en cuanto al Super RIGI, en cuanto a este tipo de mecanismos que están aplicando desde el gobierno, más allá de los efectos que tiene y las discusiones que hay alrededor de eso, ¿es leído como una especie de manotazo y de búsqueda de conseguir fondos a como dé lugar? ¿O es leído como una política decidida en términos de favorecer ciertos sectores económicos y ciertas industrias en particular? Bueno, sobre lo segundo hay quien dice, ¿no? Porque Milei se mofa, incluso la verdad que en ese sentido hay que decir, lo dijo cuando era candidato. Le preguntaban qué va a pasar con la industria argentina. La industria argentina es muy importante en el Producto Bruto y sobre todo en el empleo y el empleo registrado. Entonces él dijo, bueno, se tendrán que adaptar y si no, en una escena que los invito a que la googleen y la vean porque da cierto escozor, Milei parece gozar con el hecho de que irán a la quiebra, dicen, ¿no? Si no se adaptan a la economía abierta y se van a la quiebra con un goce libidinoso. Digamos, ese placer que tiene por empujar a lo que él llama sistema, o sea, una industria poco productiva que quiebre, sin embargo, a estos otros sectores, a sectores hiperlucrativos, como los tecnológicos, como gas y petróleo, como la minería, les da todo. Entonces, habría que pensar... si el Estado tiene recursos para resignar estos ingresos impositivos de esta magnitud, estamos hablando de miles de millones de dólares en los próximos años, miles de millones de dólares. Bueno, a lo mejor si los usara para incentivar la industria, ¿no? La historia sería distinta. Entonces dicen, bueno, si es un gobierno liberal y es una especie de ley de la selva para todo el mundo, pero no resulta ser ley de la selva para todo el mundo, porque la quita de impuestos son para estos sectores. Hay una acción estatal para beneficiar a estos sectores. Ahora, ¿por qué lo hace? Yo te diría dos cosas. En el corto plazo, lo del RIGI para gas y petróleo tiene que ver con la necesidad del ministro Caputo de recibir dólares. Como la economía no genera ingresos genuinos de inversiones, hacen esta especie de rifa de que te voy a dar absolutamente todo lo que pedís y más para acelerar inversiones y que vengan dólares y que por lo menos los números cierren en el corto plazo, hasta 2027, el año que viene, ¿no? Hay elecciones. Que el flujo de dólares, que es un tema central en la Argentina para calmar la economía, digamos, con esta avidez que tienen los argentinos de que en cuanto perciben que algo puede cambiar, cualquier cosa, que Argentina gana el Mundial, pierde el Mundial, lo que sea, van y compran dólares. Bueno, para que haya dólares, si ingresan por esta vía, hay Caputo, Milei, Sturzenegger dicen, paramos la pelota, bien, entiendo el motivo. Ahora, también hay cierta especie de una aproximación de tipo berretín a que somos los campeones de la tecnología, que tiene que ver con esto, bueno, vamos a ser el país de la inteligencia artificial. Yo no sé, la verdad que les pregunto, digamos, ¿cuándo un país es el país de la inteligencia artificial? ¿Cuando liquida su capacidad estatal de regulación o cuando fomenta recursos humanos para el desarrollo de la inteligencia artificial? En la mente de Milei, para lo primero, digamos, somos el viva la pepa, que venga cualquiera, diga que invierte lo que sea, qué sé yo, y se lleve todo lo que necesita y el Estado se cruza de brazos. En ese sentido, la presencia de Peter Thiel, el gemelo digital social que hablamos la otra vez y demás, va todo en el mismo sentido, supongo, y está alineado con esta idea de, bueno, recibirlo de la mejor manera, abrir las puertas para que haga lo que tenga ganas y luego eventualmente pueda salir. Algunos dicen, incluso una nota reciente en el New York Times sobre por qué Peter Thiel se radicó aquí en Barrio Parque, enfrente a la casa de Susana Jiménez, y anotó a sus hijos en un colegio de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos dicen porque sospecha que la historia de Trump no irá tan bien y elabora, cree que aquí puede tener un recorrido. No, la verdad que desconozco las motivaciones profundas. ¿Qué tipo de país cree Thiel que es Argentina? No lo sé.
Pero la verdad es que Milei es muy festejado en esos ámbitos, ¿eh? O sea, él así como genera repudio en ámbitos internacionales, humanistas, o incluso en algunos sectores conservadores, podríamos decir, que se horrorizan de ciertos comportamientos incivilizados. En el ámbito tecno, en el tecnofeudalismo, en estos señores que tienen más riqueza que muchos países, que varios países sumados, etc. Es muy festejado, muy bien recibido, muy celebrado, le dan premios. Así que allí, bueno, hay una alianza, ¿no? Hay una alianza. Recordemos que Milei dijo de sí mismo que él ama ser el topo que viene a destruir al Estado desde adentro. Y eso está de alguna manera asociado a un paradigma, a una ideología como la de Peter Thiel, que sostiene que los estados y las democracias ya perdieron su función de ser, ¿no? Ahí va. Seba, ¿qué clima se respira en las calles, faltando 48 horas para el Mundial? Y ustedes son los campeones defensores, como se dice, en el mundo estadounidense o anglosajón del deporte. Mira, como meteorólogo te digo, no sé si les pasa lo mismo en Montevideo. Es de los últimos mundiales el que menos clima ofrece en las calles. Ahora, yo soy por ahí un poco escéptico en estas cosas. En Qatar yo tendía a pensar lo mismo porque decía, bueno, es diciembre, es Qatar, repartieron coimas por todos lados para hacer un mundial en Qatar, esto está recontra sucio, y empecé a rodar la pelota y yo mismo me volví loco. O sea, entonces a lo mejor ahora digo, mirá, lo repartieron entre 3 países, no se entiende, son un montón de equipos que no merecen un lugar en el mundial. Y a lo mejor en 4 días estamos locos todos. Uruguay, Argentina, imagínense, si yo negara que hay clima. Hay clima. Hay que ver. La selección parece una selección muy, muy parecida al 2022, de 2022. O sea, renovación de nombres poca. Milei, perdón. Estás obsesionado, Sebastián. Bueno, justo para respirar un poquito, Seba. Bueno, pero igual Messi creo que se lleva bien con Milei, así que no lo dijo nunca, pero podemos intuir que en el fondo de su corazón tiene alguna ficha puesta ahí. Bueno, es un Messi que tiene 3 años más del último mundial, no es poco, ¿no? Pero bueno, es un mago, ¿no? Así que bueno, veremos. Bueno, Seba, te vamos a despedir igual esta vez con una pregunta de la audiencia que nos mandaron, un poco en línea con algo que te comentaba, también con esta idea de sectores que son detractores a Milei, pero también con esto que vos decís, dijiste Messi, amigo de Milei, yo te digo, bueno, también posteó o mandó un mensaje de que en paz descanse al Indio Solari, y entonces analizando un poco el clima social también, este oyente Marcelo nos dice, buenas, ¿qué piensan del entierro del Indio sumado a la manifestación de Ni Una Menos? Si hay una necesidad de fondo de manifestarse contra el sistema y concretamente contra este gobierno. ¿Piensan que puede ser el principio de algo, de alguna demostración de la ciudadanía? Mira, había transcurrido un mes del gobierno de Milei y la CGT, que está borrada, la Confederación General del Trabajo, el primer trimestre, no sé si recuerdan, pero hizo un paro general e hizo una manifestación muy importante en Plaza de Mayo. Estamos hablando del 2024, después de eso vinieron las marchas universitarias, las mayores de la historia argentina en cuanto a marchas universitarias. 2 seguidas fueron abril y septiembre del 2024. Algunos dijeron 1 millón de personas, un mundo de gente. La siguiente de septiembre, centenares de miles de personas. Las del 24 de marzo, que son como el 20 de mayo en Uruguay, de nuevo, centenares de miles de personas, Ni Una Menos, como bien marca el amigo, todas fueron importantes, la última fue muy importante. Es decir, no falta calle. Eso es un tema
para analizar con el tiempo, porque muchos pensaban, ¿cómo va a poder hacer un ajuste mucho menor al que hizo Milei cualquier gobierno con la protesta flor de piel que había en Argentina y sin embargo la pudo hacer? Ahora, calle nos faltó. Manifestaciones han sido muy importantes. Yo lo que diría es, ya hablamos aquí de encuestas en programas anteriores, una invariante de las encuestas desde siempre, desde cuando a Milei le daban mejor y ahora que le dan medio flojas, es que en el segmento que le da mal, quienes opinan que es muy malo el gobierno de Milei son la gran mayoría. Es decir, hay una oposición de hoy en día 60%, pero de 40%, o sea, de 2/3 de ese 60%, que no pueden ni ver a Milei. O sea, que cualquier cosa que haga les parece mal, que están dispuestos a votar a casi cualquiera en contra. Bueno, si decimos que el 40%, bueno, son un par de decenas de millones de personas, por lo cual manifestación, voluntad de salir a la calle hay. Obviamente que siempre, por ejemplo, lo del indio fue en cierta manera inesperado en cuanto a esa magnitud. O sea, esas cosas que no se pueden frenar, que en un momento empieza una dinámica y dice, bueno, pero esto no frena. O sea, esto llovió el lunes a la mañana, si no, capaz que habría seguido. Entonces, yo diría, ni enciende una esperanza en el sentido, para quienes son críticos de Milei, en el sentido de que, bueno, ahora sí, entre Ni Una Menos y lo del indio, nace un rechazo, ni la enciende por sí solo, pero sí es un elemento que contribuye a decir, miren que hay un cuerpo social, una parte de la sociedad muchas veces ninguneada, y yo diría más, y que también explica la dimensión del funeral. Injuriada, agraviada por el presidente, por los canales de televisión y Clarín y La Nación, que tienden a estigmatizar. ¿Cuántas veces habrán escuchado ustedes hablar en los peores términos sobre el conurbano de la ciudad de Buenos Aires? Sí, claro. Un conurbano diverso, diverso en todo sentido, clases sociales, culturales, profesionales, que sin embargo se lo estigmatiza de una manera burda y que demostró, si algo hubo en el funeral del indio, fue conurbano. Seba, muchísimas gracias. Y no hubo un mínimo incidente. Perdón, Seba, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Para la próxima, a ver si este magma social encuentra alguna representación o no. Lo discutimos la próxima vez. Muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. ¿Cómo no? Un abrazo. Abrazo, Seba. Bueno, vamos a un cortecito y venimos rapidísimo. Paren el mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlin. Amor, ¿es que si ganamos en la promo de Estaciones ANCAP nos vamos a Noruega? Oh, siempre soñé con ir a Noruega. Bueno, yo en realidad prefiero el calor, la playita. Ah, bueno. Pero ahora es cuando me decís no importa, mi amor. Si es contigo voy a donde sea. ¿No? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP Puntos o Bro ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Junio
Junio en el Teatro Solís, recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años. El regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano Piano. Andrea Aroa y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario. Memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde 300 pesos. Rendimiento de los 300 pesos varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Light prepago. Para en el mundo. Me quiero subir. Bueno, estamos de vuelta para irnos, compadre. En el mundo recibimos mensajitos, Brian, sobre el Mundial. Elizabeth nos dice, ¿qué tal si cuando hablamos del próximo campeonato nos referimos a él como el Campeonato Mundial de Fútbol masculino? Y eso que soy muy poquito feminista, Clara. Bueno, el femenino es el año que viene, 2027 en Brasil. 24 de junio en Brasil, arranca en Brasil, 8 ciudades, también hablaremos de esto el año que viene. Muy bien. En mi hogar no nos interesa el Mundial de Fútbol, nos dice Isabel. Tenemos todos los Grinch del Mundial, me encantan nuestros oyentes. Es espectacular. ¿Quién habla de geopolítica? Solo Por ejemplo, geopolítica. seguirán escuchándonos, porque viste cómo es. Nos vamos agradeciendo. Alejandro Correa, operador de radio, Joaquín González, operador de video, Francisco Musa en asistencia técnica y producción, nuestro súper Gonzalo Yuria, productor, a vos, mi queridísimo compañero de jornada. Nos vamos a vos, Denis Mota. ¿Y qué se quedan? Con las ganas de Alejandro Ferreira. Baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I